tardes, bienvenidos nuevamente. Estamos de vuelta con los Data Talks aquí de la comunidad Data Science for Business. Como la comunidad y como parte de UTEC, le damos la bienvenida a este encuentro que tenemos con regularidad, ¿no? En esta oportunidad tenemos un tema súper bueno en que vamos a compartir además con el equipo de apoyo consulting, ¿no? Está con nosotros Ángel Guillén y Luis Chacón, que nos van a compartir su visión de la importancia de las oportunidades que representa la Open Data, y además compartiremos con el apoyo de Alma, que también nos acompaña como parte de la comunidad, algunas iniciativas en las que hemos participado en temas tan relevantes como es el Open Data, con casos prácticos. Así que nada, yo los voy a ayudar a canalizar las preguntas. Por favor, aquí en la plataforma pueden dejar sus preguntas y cualquier inquietud o comentario que tengan, las iremos consolidando y dejaremos un espacio al final para poder hacerle llegar esas inquietudes al equipo y poder tener una conversación, ¿no? Nada, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Aquí estamos, bueno, Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alma. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Nada, y Ángel José, también ¿qué que tal? está por Alma, aquí. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola José, ¿cómo estás? Nada, el auditorio es todo suyo. Yo aquí me pongo un rato en silencio y nada, los invito a avanzar, ¿no? Y cualquier cosa yo les hago llegar al final. Dejemos unos minutos finales para poder intercambiar preguntas y respuestas con el auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Listo. Voy a compartir pantalla. José Carlos, ¿me confirmas por favor si se ve? Sí, ya se ve. Si lo puedes en modo presentación, mejor. Sí. Ya está chiquito, ahora Ya se ve. está. Perfecto, ahí estamos. Listo. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Alma Vera, soy cofundadora de la comunidad de Data Science for Business y hoy vamos a hablar de datos abiertos y sus potencialidades. Cuando hablamos de datos, lo primero que se nos viene a la mente es un mundo, un mar de números, pero son números finalmente. Y cuando los empezamos a usar, allí se convierten los datos en activos. Muchos de nosotros ya conocemos los ejemplos más conocidos como los de qué pasó en la industria de los taxis con Uber o lo que pasó con la industria de los hoteles con Airbnb, pero de lo que muy poco se habla son de lo que le ha pasado a las telecomunicaciones, y se los digo por experiencia, he tenido muchos años trabajando en telecomunicaciones, y esto se ha venido dando de manera gradual. Yo no sé si todos recordarán, es un teléfono fijo que lo usaban muchos nuestros abuelitos y tal vez cuando éramos niños, pues hemos visto ahí que nuestros papás los usaban, ¿no? Y eso ha sido reemplazado, prácticamente ahora nadie usa el teléfono fijo por los smartphones y todas sus aplicaciones. Otra de las categorías que están siendo afectadas son el cable, ¿no? Todos recordarán que esperaban la guía impresa, o sea, teníamos una guía impresa de cable mágico para ver cuál era la programación del mes, ¿no? Y si no te llegaba la revistita, reclamabas, ¿no? Y todo eso ha sido reemplazado por las plataformas on demand, por las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Disney Plus, ¿no? Otro de los sectores que están siendo muy afectados es la banca. La banca, principalmente en Europa, ¿no? Ya hay bancos que están siendo impactados en una reducción de su planilla en menos 20% y reducción de sus oficinas en 30%. Y hay otros bancos que están reduciendo su planilla en 15% y reduciendo sus oficinas en 20%. Ahora, los datos como activos gubernamentales. Lo primero que tenemos que entender aquí es que los dueños de los datos somos nosotros, los ciudadanos, todos los peruanos, todos los que vivimos aquí en el Perú, somos los dueños de estos datos. Y nosotros se los entregamos al Estado, se los entregamos en cada interacción que tenemos con ellos. Por ejemplo, cuando pagamos nuestros impuestos,
cuando pagamos a la SUNAT, o cuando pagamos nuestros predios, o cuando vamos a registrar a nuestro bebé, o cuando vamos a casarnos. En cada interacción que tenemos con el Estado, todo eso se va acumulando como dato, ¿no? Si es que nos vacunamos, también se registra como dato. Entonces, ¿qué pasa? El Estado nos lo devuelve a nosotros, a la ciudadanía, ¿cómo? Con mejores servicios, con servicios más inteligentes, con nuevos servicios, apuntando a una mejor calidad de vida. Y otra forma de devolvernos estos datos como activos gubernamentales hacia la ciudadanía es a través de los datos abiertos. Ahora bien, la mayoría de los activos que conocemos, cuanto más se usan, más se deprecian el tiempo, ¿no? Cuando uno compra un auto y después lo quiere revender, lo tiene que revender a menor valor de lo que era su precio original. Pero esto no sucede con los datos. Sucede absolutamente todo lo contrario. Cuanto más se usan, más rentables son, más valor tienen. Y por esto es importante que todos empecemos a entender, a leer datos. Y ya este señor es Keith Byrne, es el líder experto en la industria de ciencia de datos a nivel mundial, es el top número 1, lo pueden googlear. Él acaba de publicar un ebook sobre la alfabetización de los datos. ¿Y qué dice el MIT que es la alfabetización de los datos? La alfabetización de los datos es la capacidad de leer, trabajar, analizar y discutir con datos. Es una habilidad que empodera a todos los niveles de trabajadores para hacer las preguntas correctas a los datos y máquinas para generar conocimiento y para tomar decisiones. Este tema de alfabetización de los datos, así como un momento en la historia, en los 1700, 1500, fue una obligación de que todo el mundo tenía que empezar a leer y a escribir, todos debíamos saber leer y escribir, y ahora todo el mundo sabe usar una hoja de Excel. Así va a pasar con los datos. Todos vamos a tener que aprender a leer datos. Ahí no importa si eres un abogado, un médico, todos vamos a tener que aprender a leer datos. Ahora bien, ustedes, este señor lo deben de conocer. Este señor se llama Elon Musk y ha venido a cambiar las reglas del juego. Ustedes saben que Elon Musk es una de las personas más innovadoras. Y él dice, si te compras un Tesla, es decir, su auto, creo que te estás comprando un activo que se aprecia y no un activo que se deprecia. Oye, pero ¿cómo, Alma? Pero si tú me estás diciendo de que la mayoría de las cosas que nos compramos, un blazer, unos lentes o los autos, tú compras un auto y después si lo quieres revender, lo tienes que vender a menor valor. ¿Por qué le pasa a este señor? Bueno, ¿en qué sustenta esto? Él dice de que su auto tiene inteligencia artificial, que va aprendiendo de los datos que va recolectando en cada vez que interactúas con el auto. Entonces, el auto ya viene programado, ¿no? El auto dice, si está en verde, avanza. Si está en el semáforo en rojo, se detiene. Pero si está en verde y un ser humano está manejando y se le cruza una abuelita, pues frena, ¿no? Entonces, en esos casos, el auto va aprendiendo. Y es por eso que este auto va acumulando más información, o sea, va acumulando datos para aprender. Y esto hace que el valor de este auto se incremente, ¿no? Desde su valor inicial. Ahora, pero esto no se queda ahí, porque Elon Musk dice que todos los autos que él vende, los millones de autos que él vende, están conectados todos a nivel mundial. Y todos los autos están aprendiendo por sí mismos y por la colectividad de todos los autos que existen de Tesla, ¿no? Y esto lo hace muy potente. Entonces, imagínense la cantidad de millones, billones de datos que se están generando cada día. Bueno, ya nos convenciste, dijimos ya, los datos son importantes. Ahora, ¿dónde los encontramos?
Los encontramos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, datosabiertos.gov.pe. Y ahí van a encontrar casi 6.000 recursos. ¿Qué se está publicando en esta plataforma? ¿Quiénes publican ahí? Publican los ministerios, instituciones como la OMPE, organismos como la OCE, las municipalidades, el INEI, etc. Lo que les quiero contar aquí es que ya hay una ley, donde es obligatorio para todas las entidades públicas del Perú que sus datos se tienen que publicar en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que es la plataforma oficial. Es decir, si el Ministerio de Salud quiere disponibilizar su información, sus datasets, los tienes que publicar en datosabiertos.gov.pe. Eso es lo oficial. Si el INEI quiere publicar, lo tienen que publicar en esta plataforma. Y además se les deja libre, o sea, si alguien de algún ministerio, alguna entidad pública quiere publicar en su propia web, lo puede hacer. Es opcional. Pero la obligación es que se publique en datosabiertos.gov.pe. Y desde aquí se está haciendo muchos esfuerzos desde la Secretaría de Gobierno Digital para impulsar para que las entidades públicas publiquen sus datos, sus datasets. Nosotros ya estamos por la tercera capacitación para entidades públicas. Se están capacitando a gobiernos regionales, gobiernos locales, Fuerzas Armadas, a los funcionarios de los ministerios. Estamos hablando más o menos que en cada capacitación hay entre 400 y 500 personas. Y lo que más me ha llamado la atención es que la mayoría de estas personas son personas no tequis. Y estas personas no tequis, pero muy, muy especializadas en sus temas, ¿no? Dicen, tengo los datos y los quiero publicar ya, ¿no? Y para esto son estas capacitaciones, porque se está dando una guía para estandarizar todo el proceso de cómo se debe publicar los datos abiertos con cierta calidad de datos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una gran oportunidad porque se nos viene un olón de datasets, porque se van a publicar un montón. Ya le están tocando bastante las puertas a la Secretaría de Gobierno Digital, varias entidades públicas para publicar sus datasets. ¿Cómo hemos ido avanzando en esto? También se presentó este año, en febrero, el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, y también la presentación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, donde la comunidad de científicos de datos para negocios, nuestra comunidad, también participó. También hemos participado en el diseño de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos. Esta fue en julio, ¿no? Aquí participamos en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, participó Carlos Calderón, y en esta Estrategia Nacional de Gobiernos de Datos también hemos participado 4 personas de la comunidad. Y en el datatón que hubo para prevenir la tercera ola, también hemos participado como mentores y hemos estado apoyando al evento, ¿no? Esta última noticia es muy importante porque Perú ha dado un gran salto a nivel mundial y esta calificación nos la ha dado el Banco Mundial, ¿no? Y nos ha colocado dentro de los casi 200 países del mundo en el grupo A, en el grupo más avanzado en todo lo relacionado con gobierno de datos, con GovTech. Y bueno, esto les he venido a contar. Aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan a la comunidad. También están mis redes sociales para que me puedan seguir. Y Carlos, te doy el pase. Gracias Alma por la interesante presentación. Ahí tenemos una mirada de lo que se hace desde la comunidad y de nuestro aporte, nuestro granito de arena. Y nada, aquí el equipo
tanto Luis como Ángel nos pueden contar un poquito la visión que tienen desde Apoyo Consulting. Por favor, cuéntenos un poquito ustedes cómo la ven, cuál es, como decía el flyer, esta potencialidad adicional en una mirada desde Apoyo Consulting. Claro, Carlos. Bueno, apoyo consultoría, pero en inglés, dado que estamos en la onda de la data, vale también. Apoyo Consultoría, dale, sí. Les voy a compartir pantalla nuevamente con una presentación que hemos estructurado. O sea, la idea es algo rápido y creo que va a ser más útil luego escuchar las preguntas del público y llevar un poco la discusión. Queremos centrar nuestra mirada en responder tres preguntas, básicamente. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué oportunidades de creación de valor hay? Y cuáles son los retos que tiene el Open Data, ¿no? Primero, ver qué se está haciendo a nivel mundial, ¿no? Desde el punto de vista de la política pública. Muy bien, Alma ahí ha ido contando la estrategia que viene llevando el Perú. En general, hay un marco internacional que favorece la democratización de la información y hay ciertos pilares que ayudan a eso, ¿no? El tema de infraestructura es vital para ello. El caso del Perú actualmente, de 33 millones de peruanos, más o menos 20 millones son los que tienen acceso a Internet. Todavía hay una brecha ahí por cubrir, ¿no? Y es una condición básica para luego pensar en el Open Data. También hablamos de leyes y de regulaciones. Por ejemplo, en Europa ha habido una regulación bastante avanzada en temas de Open Data en el sector financiero, que ha permitido la generación no de decenas, sino de cientos de fintechs que se han favorecido por el acceso a los datos abiertos, ¿no? De las instituciones financieras. Y eso ha venido vía la regulación, políticas económicas y en general instituciones que permiten tener un marco adecuado para compartir los distintos flujos de información que, ojo, no solamente vienen del sector público, sino también vienen del sector privado. Porque cuando hablamos de Open Data, muchas veces pensamos o solamente pensamos en las páginas del Estado, ¿no? Pero en verdad, los datos los generan el sector privado, los generan las instituciones académicas y nosotros mismos, los ciudadanos. De hecho, los peruanos debemos ser uno de los ciudadanos en el mundo que tiene mayor predisposición a compartir sus datos, ¿no? Y a todos le ponemos, sí, usa mis datos, usa mis datos. En cambio, en otros países suele haber un poco más de celo, ¿no? sobre eso, pero en general las fuentes son diversas. Y también hay incentivos para hacer ello, ¿no? Porque si pensamos desde el punto de vista de las empresas, ¿no? ¿Por qué una empresa compartiría sus datos, ¿no? Pero en verdad se pueden generar beneficios, porque más allá del core del negocio, estos datos pueden ser comercializados hacia otras instituciones y se puede generar una nueva fuente de información. Hay un tema también de reciprocidad si es que hablamos en soluciones que no solamente se apliquen a la empresa, sino se apliquen a la industria. Por ejemplo, ¿cómo hacer para hacer un score de un informal? Ningún banco lo va a hacer, porque tiene una mirada parcial, por más que haya bancos que son más grandes que otros. Pero si todos los bancos lo hacen, en ese caso sí se va a poder tener una mirada más profunda de todo el espectro del sector financiero, ¿no? Y en ese caso, soluciones conjuntas de compartimiento de datos pueden generar beneficios recíprocos para todos los jugadores. La investigación y la innovación también es bastante clave y hay un tema reputacional, ¿no? Ya se está hablando de conceptos de filantropía de datos para permitir la generación de innovaciones, de startups que se ven favorecidos por datos que son puestos a disposición por instituciones privadas. En todo este ecosistema público-privado, la palabra clave es la interoperabilidad. Si bien es cierto, se están dando muchos pasos para abrir datos, todavía hay una tarea pendiente bastante grande en hacer que estos datos sean interoperables, ¿no? Ejemplos, muchos, quizás el más simple y ataca muchos en este contexto de pandemia es la historia clínica digital, ¿no? Que ya vamos a entrar al cuarto del siglo XXI, y todavía el sector de salud tiene compartimientos estancos que no permite que la información clínica de una persona sea transversal sin importar la institución en la que se encuentre. Y así podemos hablar de educación, del sector financiero,
hay una interoperabilidad que debe darse entre todos los jugadores para que justamente estos impactos del Open Data sean magnificados. Y hablando de impactos, los beneficios son muchos. Hay un claro impacto directo, que es el tema de la transparencia. Cuando sucedió el tema de la pandemia, hubo una crítica muy fuerte. Todos hicimos esa crítica, ¿no? En el sentido de que se sabía muy poco de lo que estaba pasando. Tuvimos que ver los datos de SINADEF para ver la real magnitud de la mortalidad, ¿no? Y así hay muchos ejemplos de cómo la generación de datos ayuda a justamente a hacer un mayor control ciudadano, ¿no? sobre el gobierno, una medición continua de las políticas públicas, más allá de estudios puntuales, se pueden generar indicadores que monitoreen casi en tiempo real la evolución del desempeño de las políticas sociales, temas de eficiencia y de eficacia en el gobierno y en general todos los temas de innovación y de oportunidades de conocimientos o de creación de nuevos productos, ¿no? Como este caso que mencioné de la fintech en Europa, podría replicarse también en muchos países de América Latina como el Perú. Bien. Y antes de pasarle la palabra a Luis, quisiera terminar con una pequeña reflexión, ¿no? Esta primera parte. Aunque se pueden tener datos sin contar con información, no se puede contar con información sin tener datos. Y necesitamos la información para tomar buenas decisiones o buenas estrategias. Acá un ejemplo bastante simple de cómo es a partir de la data que podamos encontrar esos insights, ese conocimiento que nos permita mejorar estrategias de impacto en la ciudadanía, como es el caso de la vacunación, donde nos hemos dado cuenta que teníamos que duplicar o triplicar la velocidad de la vacunación para poder llegar a una protección masiva de la población antes de la tercera ola. Y eso, ¿cómo nos hemos dado cuenta de eso? Pues básicamente usando la información disponible. Y no solamente el Estado, ¿no? Porque uno siempre piensa, el Estado es el que tiene que ver los datos y decidir. En realidad, todas las instituciones deben de acceder a esta información porque muchas de las estrategias que se dan son estrategias conjuntas, ¿no? No solamente es un solo jugador el que pone la pelota de los datos en la cancha, ¿no? Y ahora le voy a pasar la palabra a Luis para que nos cuente más sobre las oportunidades de creación de valor a partir del Open Data. Dale, Ángel, gracias. Sí, como hemos visto, parece que los datos abiertos están de moda, ¿no? Están de moda tanto los datos del sector público, los datos del sector privado. Hay un grupo de datos de investigaciones de la academia que también son importantes, ¿no? Y cuando nos preguntamos qué oportunidades de creación de valor tenemos, si bien es cierto, hay algunos sectores, como en toda industria, como en todo avance tecnológico, hay algunos sectores que marcan la pauta, ¿no? Que están un poco más adelante que otros. Pero lo que hemos hecho acá es tratar de recopilar un grupo de ejemplos en diferentes industrias para hacer notar que los datos están, o mejor dicho, que el Open Data está al servicio de todas estas industrias, ¿no? Lo que mencionábamos, el Open Banking, Ángel lo mencionaba y decía, oye, si nosotros empezamos a ver cuáles son los datos o cuáles son la transaccionabilidad que tiene una persona y no solo nos ceñimos a un banco, sino que lo abrimos a todos los demás bancos, hay muchas oportunidades y hay oportunidades tanto para los usuarios como para estas instituciones públicas, ¿no? Un estudio de McKinsey decía que las economías que adopten datos abiertos para el sector de finanzas van a tener un incremento en el PBI entre el 1 y 5%, ¿no? Para el 2030, dependiendo, claro está, de otros factores macroeconómicos también. Y si nosotros vemos cuáles son las iniciativas, las principales iniciativas mundiales, la que está marcando la pauta es la Unión Europea, ¿no? Que ya tiene en realidad un marco normativo, un marco regulatorio, sobre el cual buscan abrir los datos financieros, pero siempre con la autorización de los usuarios, ¿no? Y esto da paso justamente al Open Banking. Cuando nosotros, oye, ¿y qué es el Open Banking? En realidad es esto, ¿no? Es la práctica de compartir datos a terceros, ¿no? Pero datos de información financiera, transaccionabilidad, un poquito de deudas, evolutivo de deudas, ¿no? Entonces,
pero siempre con el consentimiento del usuario. El usuario, dado que es el dueño de su data, debe dar el consentimiento para que terceros puedan utilizar esa información. Y cuando decíamos que hay beneficios tanto para los usuarios como para las instituciones, pues podemos referirnos rápidamente a los beneficios para los usuarios, es que ellos van a tener más acceso a servicios financieros. No puede ocurrir que yo siempre he trabajado con un banco y ese banco tiene toda mi información y cuando yo quiera acceder a algún otro servicio de otro banco competidor, por ejemplo, lo usual, lo que sucede es que el banco nuevo, el banco competidor nunca va a tener los datos de mi banco, ¿cierto? Porque el banco con el cual yo estoy trabajando pues, es muy cerrado y no permite eso. Entonces, voy a perder los beneficios que pueda tener con el otro banco. Entonces, ¿qué pasaría si esa transacción es libre, no? Si ellos pueden ver cómo ha sido mi transaccionalidad, cómo ha sido mi comportamiento. Entonces, tranquilamente podría acceder a más servicios, ¿no? También hay mayor comodidad para el usuario, hay variedad de productos, que todo justamente está involucrado con este hecho de que puedan conocer el perfil que yo he tenido en un banco, pero que pueda ser abierto para todas las demás instituciones, ¿no? Pero no solo hay beneficios a nivel de usuarios, sino también encontramos muchos beneficios a nivel de instituciones, ¿no? Como por ejemplo, eficiencia operativa, protecciones contra el fraude, menor fricción entre los intermediarios de datos. Este ejemplo que poníamos es muy claro. Siempre tenemos un banco líder y un banco competidor y entre ellos tratan de reservar lo más posible su información. Pero si abren sus datos, vamos a tener como que una vista completa de todos los clientes, ¿no? Y puedes tener un perfil único, ¿de acuerdo? Y, Luis, pero esto parece como que muy normativo, muy lejos de la realidad. Bueno, no es así. En realidad tenemos ejemplos claros de Open Banking. ¿Podemos avanzar, Ángel? Ya, acá por ejemplo tenemos dos ejemplos del Open Banking. ¿Qué está haciendo BBVA España y qué está haciendo Santander España? Básicamente BBVA tiene un API que te permite ingresar a terceros a sus datos, ¿no? A los datos de los clientes, siempre con consentimiento. Y Santander también está en esa misma escena, ¿no? Lo que busca es que puedas acceder un poco al comportamiento de sus clientes para que terceros puedan no sé, desarrollar servicios para cada uno de sus clientes, ¿no? Esto no solamente está en la banca, no solamente está en el sistema financiero. También podemos tener ejemplos, por ejemplo, para el caso en el siguiente slide, podemos ver ejemplos para agricultura, ¿no? ¿Cómo hacen los agricultores? Ellos reciben información de cuáles son los precios que tenemos, ¿de acuerdo? Ahí sí lo ponemos en modo presentación, Ángel. ¿Cuáles son los precios que tienen distintos cultivos? Pero esos precios en tiempo real en los diferentes mercados, que eso es de fácil acceso, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, ahora que está de moda movilizarnos por el uso de bicicletas, por ejemplo, ¿no? Podemos tener apps que justamente monitoreen todo este tema de las ciclovías, de cómo están, para que puedan indicarte cuál es la mejor ruta para desplazarte, ¿no? Eso existe y existe. Incluso hay opciones también en Perú para ello, ¿no? Otras industrias que podemos ver también están negocios, hay mucha investigación con datos abiertos. Es interesante, por ejemplo, saber a partir de los datos abiertos qué perfiles tienen los ciudadanos. En esos perfiles de ciudadanos, por ejemplo, poder saber los niveles de gasto por diferentes rubros, como por ejemplo puede ser, no sé, mobiliario ahora que está de moda el home office, mobiliario para home office, poder mapear eso a lo largo de toda la extensión territorial y definir, no, oye, mira, nosotros tenemos presencia en el sector A, pero mira, este sector está descuidado, podemos tratar de abrir una sucursal ahí. O sea, hay mucha potencialidad en ello, ¿no? También a nivel de educación, si pudieras mapear todas las escuelas y podrías ver los precios, las decisiones sobre cuál de estas escuelas tomar sería más adecuada, ¿no? En Mondavia tienen un aplicativo que justamente hace eso, ¿no? Otros ejemplos puede ser en energía y clima. Lo que hacen acá es medir de cuál va a ser la forma eficiente en la cual tú puedas incorporar paneles solares a tu casa y que utilizan otra vez datos de edificios, radiación solar, temperatura del aire y te ofrecen un estándar común para esta industria, ¿no? En el rubro de finanzas y seguros, lo que hacen es realizar investigaciones, pero de
justamente de estos datos que he mencionado, ¿no? Hagamos un ejemplo. Nosotros tenemos censo, tenemos cenados, tenemos encuestas de empresas, y en función a estos podemos armar perfiles, podemos armar nichos, realizar este tipo de investigaciones en específico para una industria solamente con datos abiertos, ¿no? También podemos hablar, por ejemplo, de los medios de comunicación, que es muy, muy interesante. En el siguiente slide. Lo que sucede es que como tenemos mucha información y la información es tan rápida, lo que aprovechan estos medios es eso, encontrar esa información rápida, trabajarla, procesarla y darte, no sé, darte alertas rápidas dependiendo de los sectores, ¿no? Esto también acá en Perú hay bastante, hay mucho periodismo de información, periodismo de los datos, ¿no? Buscan información y lo bueno es que las noticias tienen un soporte, un soporte técnico, ¿no? Un soporte que te dice que lo que te está informando se puede contrastar con la data que vas encontrando, ¿no? Entonces, no solamente son opiniones, sino son hechos reales, ¿no? Y lo mismo para TI. Para TI creo que es una de las industrias en las cuales aprovechan mucho más esto de los datos abiertos, ¿no? El tema de los censos, finanzas, educación, todas las encuestas que en realidad tenemos nosotros también acá, hay mucha potencialidad en ello, ¿no? Ya, Luis, pero has hablado un poco de cómo está afuera. ¿Qué estamos haciendo en Perú? Justo Alma también lo mencionaba, ¿no? ¿Qué oportunidades y retos tiene el Perú? Bueno, podemos partir de que el Perú tiene una estrategia nacional de datos abiertos, ¿no? O sea, ya tenemos nuestra estrategia, ¿de acuerdo? Y están enfocadas básicamente ¿en qué? En 3 líneas de acción. Primero, tener un marco normativo sobre el cual tú puedas desenvolverte, ¿no? Tener infraestructura tecnológica, es decir, esto que mencionaba Ángel, ¿no? El acceso a Internet, porque si no tienes el acceso a Internet, hablar de los datos abiertos es un poco más complicado, ¿no? Y como tercera línea de acción en la Estrategia Nacional dice que necesitamos espacios de participación, espacios de conocimiento, donde podamos fomentar justamente este apoyo institucional, ¿no? De que con los datos abiertos y la reutilización, tú puedes generar valor en diferentes industrias, ¿no? Alman lo mencionaba y decía, oye, nosotros ya tenemos una estrategia nacional, tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial también, en el siguiente slide podemos verlo. Ya tenemos esas estrategias nacionales y diferentes organizaciones de los estados, del Estado, ya están disponibilizando su sede de datos, ¿no? Si bien es cierto que tenemos una plataforma nacional de datos abiertos, donde se canalizan todos ellos, pero también ellos tienen sus propios medios en los cuales están empezando a disponibilizar también datos, ¿no? Están los datos del MINSA, tenemos datos de Lima Provincias, tenemos datos de municipalidades distritales, que justamente ya están potenciando esto de los datos abiertos, ¿no? Y Luis, ya, ¿y quiénes pueden darnos estos datos abiertos? ¿Qué fuentes tenemos? A ver, a nivel nacional, el que debe centralizar todo es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Pero eso no exime a que los diferentes organismos del Estado también puedan tener datos abiertos, ¿no? Hay datos abiertos, por ejemplo, a nivel del MINSA, que es súper importante ahora en pandemia, ¿no? Hay datos abiertos del Banco Central de Reserva, el BCRP Data, ¿no? Que justamente te dan diferentes indicadores macroeconómicos y con eso puedes ir haciendo simulaciones, escenarios, ¿no? INEI tiene microdatos, por ejemplo, tiene datos de todas las encuestas. Las superintendencias, diferentes organizaciones también tienen información disponible. No necesariamente toda la información, pero hay información disponible que puede ser útil. Acá hay un tema importante que mencionar, ¿no? Todo está enfocado en lo no personal, ¿no? Y cuando empezamos a ver, oye, ya, eso es a nivel nacional y a nivel internacional todavía tenemos mucha más información. Tenemos datos de instituciones de desarrollo, tipo el BID, Banco Mundial, tenemos estadísticas nacionales de gobierno, centros de investigación. Acá hay mucha potencialidad en las imágenes satelitales, ¿no? Lanza tiene imágenes satelitales de todo el mundo, con resolución de 1 kilómetro cuadrado, o sea, tiene muy buena resolución para empezar a hacer, por ejemplo, no sé, computer vision, para tratar de enfocarnos en, o sea, se me ocurre, proyectos inmobiliarios a partir de imágenes satelitales, ¿no? Información meteorológica, repositorios de datos científicos. Esto es súper importante, los datos científicos, porque normalmente hacen investigaciones y la data la disponibilizan para que tú puedas profundizar esas investigaciones o complementarlas, ¿no? Eso también es súper, súper bueno. ¿Y qué potencialidades encontramos? O sea, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, Ángel mencionaba este tema de salud, ¿no?
¿Qué puedo hacer yo en salud? Tener una historia clínica electrónica. Si nosotros tenemos una historia clínica electrónica, independientemente de donde yo me trate, van a conocer exactamente cuál ha sido, justo eso, ¿no? Justamente eso, cuál ha sido mi historia, cómo ha sido mi tratamiento, qué medicamentos me han dado y qué es lo que me puede hacer bien ahora, ¿no? Eso todavía está avanzando, pero está algo lento, ¿no? Por ejemplo, a nivel de minería sería genial que uno pueda tener algún indicador de turbulencia social, ¿no? Tenemos proyectos mineros, hay siempre turbulencia social, y si podemos medir esa turbulencia social a partir del conocimiento, por ejemplo, de noticias locales, redes sociales, periódicos locales, puedes decir, puedes tomar acción antes de que esto ocurra, antes de que se ponga más complicado, ¿no? A nivel de construcción, esto que mencionábamos, localizar zonas para proyectos futuros, ¿no? A partir de imágenes satelitales, podemos utilizar eso. En el consumo masivo, si tú tuvieras un perfil único de clientes, ¿de acuerdo? Con respecto a su transaccionabilidad, las ofertas, todo podría ser mejor porque no solamente te estás enfocando en cómo se comporta en tu retail, por ejemplo, sino que a nivel general, ¿no? En educación, si pudieras tener un historial académico único y podrías asignar con eso becas a estudiantes destacados, estudiantes con constancia, ¿cierto? Eso es un super plus. O lo que mencionaba un poco Alma del sistema automotor, ¿no? Lo de Tesla es súper alucinante, pero sin ir a un nivel tan alto, por ejemplo, lo que podríamos hacer es interconectar todas las rutas de transporte, ¿no? Y hay un esfuerzo en interconectar todas las rutas de transporte. Podemos meterle más tiempo a ello, podemos hacerlo mejor, ¿no? Y que tú puedas decir, oye, quiero ir del punto A al punto B, ¿cuál es la mejor opción que tengo? Y cuánto tiempo me toma y cuánto me cuesta encima, ¿no? ¿Y qué oportunidades o retos podríamos tener con respecto a los datos abiertos? Básicamente, en el uso, podemos avanzar Ángel. En el uso, la privacidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que podemos tener datos abiertos, pero siempre sin vulnerar nuestra privacidad, ¿no? Y recordamos que cuando decimos nuestra privacidad, no solo es de nuestro, sino también el de el de todas las demás personas, ¿no? El tema de la arquitectura, ¿no? Cuando tú empiezas a utilizar datos abiertos, a veces tu arquitectura te queda chica, ¿no? Porque tienes millones de datos y hay que ver cómo procesarlos también, ¿no? Un tema de calidad, siempre hay un tema de control de calidad y buscar este tema de la interoperabilidad, ¿no? Tengo un set de datos muy buenos, tengo otro set de datos, ¿y cómo puedo hacer para juntarlos? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y cuando dices, oye, ¿y qué retos tenemos en la implementación? El tema de las actualizaciones. No sé si se han topado con set de datos muy buenos, que los tenemos, pucha, pero hasta el 2019, por ejemplo. 2020, 2021 no los tenemos. Entonces, ahí hay un tema de actualización que considerar, ¿no? El tema de los incompletos, ¿no? O sea, tenemos mucha información pública, pero puede ocurrir, oye, tengo buena información y cuando empiezo a ver los atributos no están completos, ¿no? Hay muchos missing, hay muchos nulos, hay un tema también que tocar. En los formatos, buscando la interoperabilidad, ya lo hemos mencionado mucho, pero justamente por ello, porque es súper importante, ¿no? Y en los accesos están de la mano mucho con la penetración del Internet, ¿no? Ahí hay que trabajar bastante también. Si bien es cierto, en Perú el 60% tiene acceso a Internet, a esto con una vista a diciembre del 2020, pero hay un 40% por el cual debemos preocuparnos también, ¿no? Esto con respecto a los retos de los datos abiertos, ¿no? Tanto en uso, tanto en implementación. Ahí, Ángel, ¿podemos cerrar con las conclusiones? Luis, a ver, solo para cerrar y dar paso a las preguntas, algunos puntos que creo que es importante que queden como ideas y en general esto es una reflexión que va a seguir y los asistentes, todos ustedes van a ir poco a poco más usando, aprovechando y compartiendo data, ¿no? En general, los datos pueden generarse por todos. Esto no es solamente el Estado, en realidad todos los sectores podemos ser fuentes de generación de datos. Lo que sí es cierto es que el Estado y el sector privado tienen que trabajar en conjunto, primero en un marco, en un propósito, y luego ver que esta información sea constante, reutilizable y pueda ser continuamente alimentada. Las aplicaciones, como ha mencionado Luis, pueden ser tanto con fines como sin fines de lucro, ¿no? Hay espacio para todos. Las oportunidades de creación de valor son transversales a todas las industrias, quizás unas suenan más que otras, pero los usos son eh, eh, variados. Y por otro lado, partiendo
transparencia, ¿no? Hemos avanzado aceleradamente en los últimos años. En verdad tenemos una buena política de transparencia, de información. Y acá dejo una pregunta, ¿no? ¿Estamos en un punto de no retorno o es que hay riesgos que a futuro podamos retroceder dentro de esa tendencia positiva, ¿no? Y bueno, ahora dejamos espacio a las preguntas que puedan hacer y abrimos la conversación. Dale, Ángel Luis, muchas gracias por su aporte. Por acá ya tengo algunas preguntas, déjame avanzar con unas. A ver, Gabriela Mazumura nos pone unas preguntas, acá tiene tres en realidad, voy a tratar de leer una por una y me van contestando quienes quieran ir participando. Dice, ya quisiera saber cómo afecta la informalidad de los países como el nuestro, como Perú, ¿no? Con más del 70% del empleo no regulado, a la transparencia de la data. ¿Quién se anima a comentarle a Gabriela? Ahí creo que sí. De hecho, nosotros trabajamos bastante con el sector informal y es un reto bien grande. ¿Cómo afecta? En que la mirada que tengamos de cualquier sector, sobre todo que atienda a la última milla, ¿no? Al ciudadano, al consumidor, es incompleta. Justamente porque no hay una trazabilidad de la información de las personas que están en la informalidad. Sin embargo, hay formas creativas de afrontar ese problema. Si bien es cierto una persona es informal, lo que pasa en el Perú es que muy pocos son informales toda su vida o son formales toda su vida. Y lo que tenemos es, conforme los ciclos económicos, personas que transitan entre la formalidad y la informalidad y van dejando huella. Y acá dejo dos ejemplos bastante simples. Uno de ellos es la calificación de un no bancarizado para empresas del sector financiero depende de la antigüedad en la cual ha tomado servicios en el sector. Si alguien no tomó servicios en los últimos 2 años, es un no bancarizado, pero pudo haberlos tomado 2 años y un mes hacia atrás, en donde sí tenemos cierto registro. Por otro lado, las personas que cuentan con un seguro de salud también lo han hecho en alguna oportunidad de su vida laboral. Si bien es cierto, son informales, han tenido contactos con la formalidad y en estos dos casos, como en el sector financiero o en el sector de salud, se puede usar esa información para tratar de replicar sus comportamientos usando ya ciertos modelos estadísticos que se apalancan en información secundaria para estimar sus niveles de gasto, sus propensiones a tener un servicio, etcétera, ¿no? Entonces, el reto es grande, pero sí hay formas de avanzar, ¿no? Vale, interesante. Gracias, Ángel. Otra pregunta tiene que ver con la mayoría de la información Open Data disponible suele estar más apuntado hacia organizaciones o para un uso en el mundo B2C, ¿no? ¿Qué cosas recomiendan para las empresas o recomendarían ustedes para empresas en el ámbito del B2B? Ahí tomo también la palabra, justamente hay información para todos. En el caso del B2B, y acá con otro ejemplo, tenemos mucha información pública sobre proyectos de inversión vía las plataformas del Estado, que se actualiza hasta diariamente. Y uno puede tener esa información georreferenciada o geolocalizada y en cualquier punto del país puede tener cómo va evolucionando los distintos proyectos que son gatilladores ¿de qué? De servicios de otras empresas, servicios de ingeniería, servicios de construcción, bienes e insumos. Y de hecho ya, digamos, por nuestra experiencia en consultoría, muchas empresas que tienen servicios B2B suelen guiarse de proyectos de inversión porque eso gatilla sus servicios, ¿no? Entonces, hay espacio también para las empresas B2B, pero lo importante es identificar cuáles son esas fuentes de información, ¿no? Y a partir de ahí ya usar el Open Data. Correcto. Otra pregunta tiene que ver con, de repente es un poco más amplia, pero con algunos ejemplos se podría también tangibilizar una respuesta, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estas estrategias de data enfocadas en la data monetization, por ejemplo? ¿Te refieres a las estrategias de inteligencia artificial y la estrategia de gobierno de datos?
En verdad, la pregunta lo que decía es, ¿cuál es el futuro de la estrategia de la data monetization? Creo que ahí está, por ejemplo, José, más enfocado en el hecho de eh, cómo puedo yo, no necesariamente yo, pero en realidad, cómo pueden las instituciones privadas liberar el hecho de mis transacciones que yo haga, ¿no? Y esta información es útil, por ejemplo, para crear nuevos productos o para crear startups, ¿no? Muchos de las fintechs, pues que lo que sucede es que lo que pasa en Europa, lo que pasa en Norteamérica, muchas veces luego se replica aquí en Perú, ¿no? Entonces creo que esa estrategia también vamos a seguir. ¿Qué ha pasado en Europa? Han liberado el hecho de que yo puedo ver mis transacciones y terceros pueden ver esa transaccionabilidad y van generando productos diferentes y esos productos se van anclando justamente a los servicios del banco, ¿no? Tienen acceso a esos servicios, con eso pueden generar pagos, no sé. Vamos por ese lado, ¿no? Vamos en ese sentido de que las fintechs, las startups crezcan mucho en función a cómo estamos transaccionando con estas entidades financieras. Dale, perfecto. Acá tengo una pregunta de Ernesto Carrasco. Nos dice, ¿hay alguna institución que fiscaliza el uso y utilización y privacidad de los datos? Ahí te cuento un poquito, José Carlos, Ernesto. A ver, eh, una de las leyes que se ha publicado recientemente, son como 3 leyes, no tengo exactamente el número de la ley, pero son 3 leyes, una donde se dice que el ente principal, el ente que regula todo el tema de estrategia digital en el Perú, el impulso hasta esa transformación es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital del Perú. Ese es punto número 1. Punto número 2 es que dentro de estas leyes se está ya estipulando de que debe haber un comité de gobierno de datos. Ojo, gobierno de datos, así se llama teóricamente, no es que tenga que ver con el Estado, sino así como se llama calidad de datos, etcétera. Hay un tema que se llama gobierno de datos. Que tiene que haber en cada una de las entidades públicas un comité de gobierno de datos. También dentro de cada entidad pública tiene que haber un Chief Data Officer y también va a haber un responsable de temas de privacidad de datos. Cada institución va a tener su propio comité, ¿ya? Por ejemplo, el INEI, el MINSA, etc. Todo el mundo va a tener su propio comité y la Secretaría de Gobierno Digital va a tener como que el comité central y que va a regular al resto de comités de todas las entidades públicas. Ese es punto número 1. 2, yo le escuchaba hablar a Luis, a compartirnos de los grandes retos del Open Data que existe ahora, ¿no? Que falta calidad de datos, no hay interoperabilidad y otros temas más, ¿no? Ahí Leo, lo que les quería comentar es que justo estas capacitaciones que les estaba comentando en la exposición, que ya vamos por la 3ª, donde la Secretaría de Gobierno Digital está impulsando la publicación de datasets, se está haciendo efectivamente con una guía práctica donde se establece todas estas estandarizaciones desde cómo anonimizar, todo el tema de la calidad de datos que tiene que tener como mínimo, e incluso de cómo se debe hasta describir el título de un dataset, cómo se tiene que escribir los metadatos, cómo se tienen que escribir los diccionarios de datos. Entonces, hay los últimos datasets que se están publicando ya con todos estos temas de calidad de datos, de metadatos. Por ejemplo, ustedes se pueden meter ahorita al de fallecidos y de positivos, que ya se había publicado antes, desde el año pasado cuando empezó la pandemia, pero se le ha dado un mantenimiento, es decir, se ha mejorado la publicación de estos datasets, incluso la regularidad también. Cuando se publicó las vacunas, el dataset de vacunas,
Se los comento porque yo he participado directamente, ¿no? Antes de publicar el dataset de vacunas, se hizo también todo un tema de calidad de datos, ¿no? Y ahí yo les cuento que en el tema de dataset de vacunas, por ejemplo, Perú fue el tercer país en el mundo donde disponibilizaba el dataset de vacunas detrás de Reino Unido y Francia, ¿no? Y así hay otros, por ejemplo, como el de la OMPE, ¿no? Y otros más, ¿no? Incluso para el tema del datatón, el datatón que hubo para la tercera ola, se disponibilizaron datasets que ya estaban interoperando. Entonces, es todo un reto, ¿no? El caso de, un poquito para profundizar sobre el tema de privacidad de datos, aparte de estos comités, dentro de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, hay un capítulo, hay un eje principal que es del uso ético de los datos. Y ahí se estipula ¿cómo se llama? Todas las recomendaciones, todas las acciones que se deben de implementar para salvaguardar la privacidad de los datos. Entonces, digamos que sí se está estableciendo, se está empezando a trabajar en estos puntos y en la implementación de esto también, ¿no? Vale, gracias, Alma. Tenemos además una pregunta, bueno, tenemos algunas preguntas más, voy a leer una de Cristian Castro. Dice, ¿cómo podría ayudar la tecnología blockchain en la explotación, en el uso de los datos abiertos? ¿Quién se anima a comentar? Quizás ahí yo puedo responder brevemente y no sé si Alma o Luis me puedan complementar, ¿no? Claro, bueno, sabemos que blockchain está de moda. Quizás algunos de aquí están comprando sus bitcoins o sus etheros, o sus ethers, etcétera, y toda la gama. Pero una de las ventajas de la tecnología blockchain en realidad es esta desconcentración de la capacidad de agrupar la información, ¿no? Entonces, y eso a la larga suele ser mucho más eficiente y ya no pensamos en megaservidores, sino en una arquitectura desconcentrada que permite agrupar cada vez más cantidades de información, ¿no? Justamente en un ambiente seguro que es validado por toda la red que forma parte de este blockchain, ¿no? Yo creería que a priori es algo que se puede explorar. No he visto específicamente casos de algunos países que estén usando tecnología blockchain para sus plataformas de datos abiertos, pero yo creería que, y esto es una opinión ya personal, ¿no? Que en el caso del Perú, antes de pensar en usar lo último, tenemos que ordenar un poco la casa, ¿no? Hay tareas un poquito más simples que podamos hacer, porque uno, claro, datos abiertos, General Data va acompañado de tecnología, sí, pero en específico datos abiertos va acompañado de procesos, de un marco y una gobernanza de datos, que es algo que sienta las bases para poder explotar todas las potencialidades de los datos abiertos, ¿no? Entonces, por ahí iría mi opinión, quizás no sé si tanto la respuesta a la pregunta, ¿no? De acuerdo. Hablando de sector, hemos visto varios ejemplos del sector público, ¿no? En tema del sector privado, nos preguntan si ustedes han visto que hay alguna industria que más rápidamente haya adoptado o se haya subido al coche de los datos abiertos, como se puede decir. Y lo que mencionábamos, ¿no? El sistema financiero es el que está aprovechando un poco más, el que está avanzando más también, no solamente haciendo proyectos pequeños, sino también abriéndolo a gran escala, ¿no? O sea, ver que el Open Banking en España, en Europa, ya está sonando fuerte, y ver que aquí en Brasil también ya están empezando con las regulaciones para poder liberar datos financieros, te hace pensar que es la industria que más rápido está avanzando, ¿no? Más velocidad tiene. No necesariamente una industria, pero otra que también está haciendo mucho esfuerzo en utilizar datos abiertos es la de prensa, ¿no? Esto de la investigación a partir de los datos también es algo que se ve no solamente acá en Perú, sino en general, ¿no? En todo el mundo. Entonces yo diría que va más el sistema financiero y por ahí algo
algo más relegado a los medios de comunicación, ¿no? Aprovecho que estás, Luis, ahí, y porque hay una pregunta que tiene que ver con, aquí estamos hablando del sector privado, de si hay estrategias o conocemos de algún proyecto de Open Data en el sector telco en particular, ¿no? Ya sea desde el regulador OCITEL o las mismas empresas que conforman el sector de telecomunicaciones. En el sector telco, en telco como tal no, ¿no? Pero hay potencialidades para utilizar la data de las telco, ¿no? Por ejemplo, se me fue el nombre del país, pero lo que hacían era para definir, por ejemplo, cuán buena ha sido una cuarentena, lo que hacían era tomar la data de las conexiones que tienen las personas a las redes, ¿de acuerdo? Y con eso podían definir realmente qué porcentaje o qué parte de la población ha tomado en serio el tema de las cuarentenas, ¿no? No se ha movido tanto, y eso estaba asociado directamente a la cantidad de contagios que tenían por zona geográfica, ¿no? Esa es quizás la más interesante que recuerdo, pero es el uso de la data de las telcos en el beneficio del Estado, ¿no? De las políticas públicas. Pero en beneficio de las telco, no tengo una ahorita en la cabeza, ¿no? De repente tú por tu lado, Alma, que sé que es cercana al sector, ¿alguna experiencia en telco de Open Data? Bueno, dentro de Telco, Ociptel publica su data, tiene algunas datas agregadas donde se podrían sacar muchos insights, ¿no? Pero como que el uno a uno, las telcos ahorita en el Perú no las están publicando de manera, digamos, abierta, ¿no? Al público en general. Pero de cara a Ociptel, porque las telcos están obligadas a reportar, por ejemplo, cuántos clientes tienen, todo el tema de portabilidad está bien minucioso y ahí se podría explotar bastante el tema sobre todo de portabilidad. Hay bastante información sobre eso en Ociptel. Y yo sé que ya está faltando poco tiempo para cerrar. Y como último mensaje me gustaría decirles de que no se abrumen tanto con que voy a utilizar la tecnología más avanzada del mundo, vamos a utilizar lo que utiliza la NASA. Utilicemos primero eh, qué cosa vamos a encontrar, para qué vamos a hacer esto, o sea, es decir, a quién vamos a beneficiar y cómo lo vamos a beneficiar. Entonces hay que tratar de respondernos esas preguntas que en realidad lo que va a generar son insights, ¿no? Insights que ayuden al Perú, ayuden a crear negocios, etcétera, pero que el cómo voy a obtener esa respuesta de repente es con un promedio simple, ¿no? Entonces, de repente no necesitas tanta tecnología. La cuestión es hacerte la pregunta correcta de, oye, ¿cómo voy a aportar con esto? Tengo estos datos del MINSA de la vacunación. ¿Qué podría yo sacar de ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la mirada es tratar de generar estos insights, que es lo que genera más valor, ¿no? Y ya la monetización viene ya por default, ¿no? Eso sería José Carlos. Dale, gracias. Interesante porque había una pregunta rapidita que decía que justamente en línea con lo que acabas de comentar, ¿qué plataforma de software recomienda para la consolidación de data y reportería en línea, ¿no? Entonces, más pensando en la herramienta, que seguramente cada uno tendrá una opinión de cuál será la plataforma, si igual lo pueden compartir, pero me quedo con tu punto como mensaje más importante que el dato mismo y que las herramientas es para qué problema quiero resolver, ¿no? Y finalmente en el ámbito privado, cómo monetizo en beneficio del negocio esa data, esa información, ¿no? Nada, Luis, Ángel, Alma, yo no tengo más preguntas, ¿no? Déjame mirar, me parece que hay una más por aquí. Bueno, hay una última y con esto cerramos para no abusar de su tiempo. Decía, si conocen de experiencia de servicios, han dado varios ejemplos, pero lo preguntan igual, experiencia de servicios utilizando datos abiertos, públicos y privados, en beneficio de los estados. Eh, Puede ser el último que mencionaba, ¿no? Justo decía,
de cómo pueden afinar las políticas públicas acerca de las cuarentenas, por ejemplo, en función a la movilidad real que tienen las personas, ¿no? Y esto a partir de las conexiones que tienen de los celulares, por ejemplo, ¿no? Es algo que tiene un caso de éxito que podría ser replicable, ¿no? Sí. Yo quería complementar ahí, es un caso de Perú, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes han visto a quiénes se les ha vacunado primero. A los abuelitos de 80 más, ¿no? Bueno, primero fue todas las enfermeras, etcétera, pero cuando ya se empezó a vacunar a la población aquí en Perú, primero se empezaron por los abuelitos de 80, después entraron los de 70, luego los de 60, 40 y ahora ya estamos en los 20, ¿no? Y eso es parte de una respuesta de los análisis de que muchas personas y muchas comunidades, y tanto la nuestra, de científicos de datos para negocios, y otras que también habían investigadores personales, ¿no? Investigadores por su cuenta. Uno de los primeros hallazgos que hubo en la primera ola el año pasado fue que los abuelitos, ¿no? Todos los abuelitos mayores de 60 tenían 60 veces más riesgo de morir que un joven. Es decir, no es que tenga el doble de riesgo, el triple de riesgo, no, era 60 veces más. Entonces, usando ese insight, ¿ya? Y que ahí no se utilizó blockchain, no se utilizó ninguna tecnología muy avanzada, se utilizó estadística básica para obtener ese resultado, sirvió para efectivamente llevar esto a una política, a una estrategia de vacunación. Y eso lo hemos palmado en todo cómo se ha ido el cronograma de vacunación en el Perú, ¿no? Perfecto. Sí, nada, yo agradecerles a Ángel, Alma, Luis, por acompañarnos aquí, agradecer a todos los asistentes participantes por acompañarnos y además por compartir sus inquietudes. Nada, este espacio ya saben que lo tenemos para compartir experiencias. Seguramente en las próximas semanas tendremos uno nuevamente. Y nada, agradecerles a ustedes por acompañarnos con este tema tan interesante como panelistas. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que eso es todo. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias con todos. Muchas gracias Chao, a chao. todos. Muchas Chao. gracias. Buenas Chao, noches. chao. Gracias. Gracias. Luego.